Entonces, si analizamos aquí solamente la zapata, a ver que tenemos aplicada aquí en la orilla, ¿no? Que vemos una fuerza que es la suma, ¿no? Que es esa n más la columna, ya vemos. Entonces es lógico que aquí está el suelo, ¿no? Pues que las tensiones por debajo no van a ser iguales, debajo de la zapata. Primer elemento de que esta zapatita va a tratar de girar, fíjense. Vamos a hacer aquí. No, no sale así. Una cosa, o sea que va a producir un ángulo de giradita, pero igual, para que lo entendamos mejor, ¿no? Esa es lógico. Ustedes en su cajita de fósforo o con lo que sea, se van a dar cuenta con un borrador si quieren. Aplíquenlo en la cuerda como se le va. ¿Y qué va eso? Si ocurre eso, es lógico que lo primero que va a ocurrir es, ¿no?, un pandeo de la columna. Se va a pandear la columna y va a romper. Se rompe la columna en todito su edificio. Entonces pareciera que no es la solución, ¿no? Debemos evitar el giro. Entonces, para evitar que se produzca esto, que sostener la columna, la zapata, si vamos en planta, vamos a aquí aquí la vamos a dibujar. Vamos a dibujar aquí la zapatita. Vamos a dibujar aquí. Estamos viendo en planta. Y para evitar que estamos viendo de arriba, ¿no?, en planta. Y para evitar que gire, es lógico que construirle una viga así, larga, ¿no?, que cubra toda la columna. La columna, así, en todo el ancho de la columna, de todo el ancho de la columna, y que esté amarrada a una de las columnas centrales. Por ejemplo, esa columna, que esa columna lo haga, ¿no?, zapata. ¿Está bien? Vamos a construir esa viga. Esa viga se denomina, tiene varios nombres, según el autor del libro, le pone un nombre. Nosotros la vamos a llamar viga
de por qué hace. Es una viga de equilibrio, proporciona el equilibrio de la gira. Entonces, fíjense que para poder girar la zapata y con esa viga, está voltar en la columna. Si quieres girar la zapata, necesariamente tiene que levantarla esta. Por el ¿no? Anca, tapamiento se llama, ¿no? Un momento. Ese momento, entonces, está haciendo la viga. Mientras que, a ver, vamos a hacer ahora el perfil. Lo de perfil. Vamos a dibujar digamos la zapatita del centrada, ¿no? ¿No? Por mismo nivel, suelo, luego acá, zapata, ¿no? Con la, con la columnita. Y acá, obviamente, hay una columna. Entonces, lo que hacemos es construir, decíamos, una viga de equilibrio, así. En azul. Entonces, fíjense, ¿cómo sería cuál sería fíjense, rígidas, que no es posible que se provoque esto, ¿no es cierto? Debe deformarse, porque ya también. No puede deformarse, no puede hacer eso. Siempre rectica acumulada, no puede deformarse ante la fuerza de vuelco, ¿no? De la zapata. Para una viga bien rígida, una viga es importante, por eso que decimos por lo menos el ancho de la columna más ancha, ¿no? Y tendrá que tener la lata más alta, porque no zapatas. Y con eso hacer la verificación, a ver si no se produce esto, ¿no es cierto? Este valor de aquí máxima que ser aproximadamente 0,00 centímetro, algo así, ¿no? No puede. Vamos a ver cómo el software nos permite cálculo de. Está claro, viga, porque eso es una viga. Por lo tanto, vamos a usar el software para calcular esa viga. Pero calcularla, esa viga, necesitamos la carga, ¿no? Y la carga la vamos a obtener por la presión del suelo. Porque tenemos un estudio de suelo. Con el estudio del suelo calculamos esas presiones a partir de las zapatas, ¿no? Entonces, es fácil calcular las cargas. Vamos a ver el método para poder obtener, digamos, el armado, cómo la vamos a armar ya en OVA, cuánto por cuánto, dónde van los fierros, se distribuyen
los estribos, etcétera, etcétera, de esa vía centradora o vía de equilibrio que evita el debate. Esa es la solución, joven. No hay otra solución. Tenemos, sí. Pues los terrenos son muy pequeños, no nos queda sobre los linderos, estamos permitidos, nos permite apoyarnos a los linderos hasta un punto. Entonces, los arquitectos pues no les queda al máximo, ¿no es cierto? Terreno, la superficie de terreno, y nos vemos obligados a plantear sistemas en los linderos, donde va a aparecer este fenómeno, que vamos a dar una solución muy fácil y sencilla. Esa es la solución que todo el mundo hace. ¿Está bien? Bueno, que saben, ¿no? Porque la solución es sencilla, ¿no? Fácil hacerlo. Ustedes van a aprender para eso, ¿no? Esta parte. Muy bien. Voy a mostrarle el procedimiento, la vía, esa vía que nos toca mejorar. Esa vía. Vamos. Abrimos una nueva pizarra. La zapata excéntrica. Y una vez calculada la zapata excéntrica, podemos hacer este dibujo. De este dibujo, tomar las dimensiones de la vía, calcular recién la vía. Entonces, el primer paso es calcular la zapata. Y preguntarán cómo vamos a calcular esto, si el software permite. Vamos a hacer un artificio para calcular esa pata excéntrica. Vamos a hacer usando el módulo de zapata. ¿Está bien? ¿En qué artificio? Nosotros vamos, muy sencillo. Nosotros vamos a suponer la zapata o que es una columna. Mal esto. O que la columna que vamos a calcular es el doble de la columna que tenemos. O sea, la columna, mejor dicho, lo voy a decir de nuevo, porque me equivoqué. La columna que tenemos, la columna que vamos a construir es esta columna. Entrando ahora. Esa es la columna. Que tiene una carga, ¿no es cierto? Entonces la columna, digamos, carga, que va a ir a la zapata, pero igual a la carga de la columna, más peso propio de la columna, peso propio, vamos a llamarlo así, peso propio, ¿no? Y lo multiplicamos por el 10%. Le aumentamos el peso de la zapata, peso propio de la zapata, lo de compactación que va encima. Digamos, toda esa es la fuerza con la que se va zapata. Pues la columna ya está muy vuelta. Y la columna ya tiene sus dimensiones, tiene todo. Estamos hablando de la. Pero tenemos una fuerza que es la que va a soportar la zapata. Con eso introducimos al programa. Pero ¿qué pasa? Como es excéntrica, la vamos a calcular centrada. ¿Pero qué carga?
La carga que le vamos doble, ¿ven? Como si fueran dos columnas. Y geométricamente dos columnas, así. Una mazo, espejo. Esa es la columna que vamos a meter. Aquí va a tener un ancho igual el ancho y lo que era, ¿no? Así lo vamos a meter la columna. La columna índice es A por A. Esa es la columna índice. Entonces aquí va a ser el doble. 2A por H. ¿Está bien? Sabemos que la medianera, la zapata medianera, tendrá que estar pues por acá, ¿no? Digamos, aproximadamente, ¿no? Estaría la medianera. Entonces, la intención es calcularla la zapata centrada. La tendríamos que calcular una zapata así. Vamos acá, centrada, con una carga F, ¿no? Con una carga F igual a dos veces el F anterior. Le damos el F1 a dos veces. ¿Está bien? Esta va a ser la carga que vamos a incorporar. Pero además, la geometría va a ser dos veces ancho por A. Entonces, en realidad, estamos duplicando la carga para obtener, lógicamente, para obtener la superficie de contacto necesaria. Pues no se olviden que cuando lleva la viga de equilibrio, debajo del suelo van a ser otra vez van a ser regulares otra vez, ¿no? Porque ya no hay vuelco, que es lo segundo. Entonces, se obliga a trabajar a la zapata como si fuera una zapata. Pero lógicamente que no la vamos. Es como agarrar un cuchillo, ¿no? Y cortarla y vamos a construirla de eso. Pero el gas de acero es el que vamos a colocarle a estas medias. ¿Ok? Entonces es fácil el cálculo. Lindo. Así vamos a calcular una zapata centrada. Entramos al software, ¿no? A calcularla, la zapata circular. Listo. Una vez terminada, pues la cortamos por la mitad, ¿no? Y vamos todo lo que haya salido cortando por la mitad, ¿no? Eso es. ¿Qué hace? Entonces no hay mucho que explicar. Se explica el cálculo de la zapata. La hacemos entrada y luego la cortamos. Es quedar ya la zapata y construimos la mitad. No se olviden que siempre es dos veces la carga y dos veces la columna. Obviamente duplicada del lado, no perpendicular, del lado del huelque. Duplicada la columna siempre, no es del otro lado, del lado del huelque. Porque cuando vamos a hacer no, la columna es
Entonces, una vez conseguido esto, ya está, dimensiones, ya tenemos todo ya. Podemos calcular la viga. ¿Está bien? La viga de equilibrio. Obviamente, cada software que sea, hacemos el dibujo para opciones de esa viga. No se olviden las dimensiones de esa viga. Necesitamos las dimensiones de la viga. Entonces, previo a eso, esto lo en el AutoCAD, en el software que sea, donde estamos dibujando, ¿no? Las fundaciones, patas y las columnas. Y ahí nosotros ponemos la viga y ya sabemos cómo, abrazando siempre las dos columnas. Y tiene que tener, de la zapata tendrá su altura. Entonces ya tendrá la altura de la zapata más alta. Y todavía tiene que sobre la zapata más alta salir 5 centímetros. O sea, tiene que verse, ¿no? El nervio. ¿Eh? Entonces, no nos va por un poquito más, ¿no? De rigidez que le demos a la vida, porque obviamente tiene por qué deformarse. No puede deformarse. Primer momento que se deforme, lo va a sufrir la columna. Por eso es que aquí no hay que regatear nata. Pero nata de nata. ¿No? Porque lo contrario, no se olviden, va a estar en columna. Eso es. Cualquier movimiento que lo sufre va a ser la columna. Más mínimo que sea, ustedes lo van a notar arriba. Si es mínimo, digamos, el giro, se va a mover un poco. Bueno, obviamente, mínimo arriba se hace más grande. Y lo primero que van a notar ustedes, los muros, pisos se les va a acabar de quebrar y todo eso, ¿no? Eso es porque ha habido movimiento. Lo que no queremos es que ocurra eso, poner una buena viga. Y la viga que estamos configurando ahora es suficiente, está demostrado eso. Así que no se tienen que construirla bien también, ¿no es cierto? Tienen que construirla muy bien, la bien, porque es como hacer ¿no? El mismo esmero, el mismo que tener. Tiene que ser sistema, el hormigón va a ir mejorando cada vez más porque él está en el suelo, tiene humedad, ¿no? La popre. Y cada vez va a ser más rígida. Por la radiológica del hormigón, ¿no? Con el tiempo se ríe. Bien, entonces el procedimiento para el cálculo, la viga de equilibrio. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver dónde lo puse el archivo, ya no me acuerdo. Entonces, para calcular esa viga, vamos a proceder de la siguiente forma. Estos dibujitos que ven acá, sacamos del software de dibujo, estamos dibujando las fundaciones, porque ya sabemos que tenemos que hacer el plano de fundación para llevarlo. Sí. Entonces aquí vemos un caso. Tenemos la zapata a la izquierda y la zapata centrada a la derecha. Tenemos y de hecho en el software de dibujo, AutoCAD, Vector, yo lo hice en el
Y de ahí dimensión de la viga. Entonces, por ejemplo, las de 50 centímetros, no 55 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Tendrá altura de la zapata más de centímetros, que es el caso que les decía. En puesto 5 centímetros. 2. El ancho de la viga se obtiene de tal manera que habrá la columna más ancha entonces, y ese es el ancho, y es constante, el mismo. Entonces, lógicamente que la va a abrazar a la de menos dimensión, eso es lógico. En el ejemplo, pues, entonces, la sección de la viga de equilibrio será de 40 hace por 55 centímetros. Para el cálculo de la carga sobre la viga, se multiplica la tensión terreno por el lado de la zapata más perpendicular a la viga. Entonces, aquí el lado de la zapata, no es cierto, hay dos zapatas por 4 lados. Bueno, los dos lados, cada zapata son iguales. Dos y dos son iguales para otro. Entonces, el lado de perpendicular es este, ¿no? El lado, podríamos llamarle, a la viga. El lado excéntrica, el alta, 2,60 m, 260 centímetros. Y en la zapata central, el lado más per 280 centímetros. Listo. Ya tenemos dado esos valores. Y la viga tiene 40 centímetros. Ya. Entonces, esa carga a lo largo del segmento de viga ido en la zapata, redondeando al décimo de metro. Fíjense, a los cálculos, 100 centímetros de la zapata izquierda, 140 de la zapata derecha. El segmento central de la viga estará multiplicando sigma por donde ves el ancho de la viga. En el ejemplo, B igual a 40. Esa es la viga. Entonces, la zapata, la parte de la zapata que entra a la viga, la parte de la viga, no, es esta longitud. Aquí. El Q1, esa longitud. ¿Cuál es un Q1? Va a ser esta, no, por el ancho, el más perpendicular. El perpendicular dijimos que era 2 de zapata izquierda. ¿No? Por eso es que va 0,8, que es la terreno que hemos adoptado aquí, sigma kilo por el estudio del suelo, ya sabemos. El estudio del suelo por 260 le va a dar 20 puntos por metro. Eso hace Q. Para la otra, el otro lado, o sea, el Q3, digamos, que es la otra zapata, 0,8 por 2,80, o sea, 22,4 toneladas. Y en la parte donde está la vista que queda va a ser 0,8 por 40, porque tiene 40 centímetros de ancho. Lo que está en contacto con el suelo, 40 de ancho de la vía, le va a dar 3,2 toneladas por metro. Y el esquema hace, fíjense, 1, 20,8, Q2, 3,2 y Q3, 22,4. Bien, ya está cargada. Fíjense, la hemos cargado, la hemos volcado la vía para
porque el sistema la acepta como carga de arriba hacia abajo. Por eso es que la metemos así. Bueno, no hay problema, después la bueno y listo. Voltado y ya está. O sea que los fierros que salgan arriba van a estar abajo y los fierros que salgan abajo van a estar. Así de sencillo. Eso es artificio. Por eso le dije a un comienzo. Vamos a hacer un artificio usando esto. No van a encontrar en ninguna parte, ¿no? Hay software que lo hacen. El CPCAT, por ejemplo. Lo visto aquí el uso del CPCAT. Y el que lo y el cualquiera de ustedes que lo use porque se lo ha hecho hacer. Así yo concluyo. Ese software es para edificios, es para... Hay que parametrizarlo, tiene sus cosas que no se pueden aplicar aquí. Entonces el que lo haga, que se lo haga. Así de sencillo. Por eso es que yo no lo considero. Tiene que hacer tal como lo estamos haciendo en este curso. Exactamente así tiene que hacer. Vamos a hablar de los apoyos. Fíjense, dice empotrado, empotrado. Hay dos opciones, sí, ahí. Es una. La otra consideremos, vamos a volver a nuestra pizarrita. ¿Cuál es la pizarra? Ya estoy perdido. Como si estuviera tan bien empotrado como el... ¿Por qué? Porque para ponerme más fierro en esta zona. Porque ahí se concentra. Entonces me da más rigidez al vuelco, que es lo que me interesa. Lo que me interesa es el vuelco. Si yo suelto, ¿no? con el apoyo que tenía, obviamente le voy a dar un grado de libertad. Y obviamente la posibilidad de tener mejor empotramiento. En otras palabras, el software me va a calcular pues de acuerdo al tipo de apoyo que yo le ponga. Entonces, yo prefiero en particular hacerlo así porque de esa manera digo al software a darle más rigidez a esos extremos, ¿no? Con lo cual pues, mejor empotramiento y mejores condiciones. No quiero, que es lo que busco, que no se deforme esa vía. Eso es, darle a esa vía. Por eso me puede hacer ahí simplemente apoyar. Otros autores necesarios, pero hay que analizar nomás. Es decir, aplicarlo sin hacer el análisis, ¿no? El empotramiento al software a que calcule en esos extremos todo la cantidad de armadura, lógicamente, darle más rigidez y evitar el vuelco. Eso es. Al fin y al cabo, ¿no? Esa es la finalidad. Evitar el vuelco. Por eso es que esa consideración es mucho mejor que la otra. Entonces, volviendo a lo que les estaba explicando, nosotros tenemos, por lo tanto, esa configuración. ¿Está bien? Vamos a tener esa configuración. Ahí está. Vamos a meterlo. ¿Cómo vamos a meter al software esto que no lo hemos visto? Claro, lo hemos visto en una vía de un tramo, ¿no? Tiene una longitud de 4.0. Todos esos datos ya sabemos que salen del dibujo. En el programa se introdujo, ¿no? Tal como solo que datos a la entrada. Les voy a mostrar. Vamos a subir más. Voy a poner aquí el programa.
¿Dónde está mi cursor? Ahora software, ahí está. Sí. Cuando le digo que había, fíjense qué es lo que me pide. Ya sabemos todo, ¿no? Aquí los tramos separados, ¿no? Por un espacio. A la izquierda dice Pinet Fixed. Pinet es el apoyo simple. Fixed es el apoyo empotrado, ese que he dibujado ahí. Entonces van a poner a la izquierda esta opción, Fixed también. Listo, y aquí ponen la longitud del tramo y se acabó el lío. ¿Está bien? Luego ponen la sección, qué sé yo, la carga, ponen una carga y ya después lo acomodan. Pero los apoyos, ¿cómo se introduce? Como lo ven. En vez de quedar picnic o cantilever, tiene que ser fixed. Y fixed. De esa manera vamos a obtener en el programa, están viendo ahora. Luego ahí, aquí acomodan las cargas, ya como saben acomodarlo, solamente carga de arriba, ¿no? Abajo le ponen necesario. No es necesario introducir el peso propio porque ya sabemos que aquí en el programa automáticamente calcula el peso propio. Y listo. Entonces al final van a tener la vía armada. Aquí está la armadura. Que ya la armadura de arriba va abajo y la de abajo va arriba. Listo. Y el estribo, deben colocar estribo en todos los casos. Un fierro de 8 cada vez, mínimo de 8, no se puede poner menos. 8 metros de diámetro cada. Listo. Ya está. ¿Ves? Facilingo, chichanga. Ese procedimiento lo háganlo y lo aplican a cada uno de sus casos. Y ya está. Eso es hoy. ¿Está bien? Vamos aquí. Cabalito nos dio para esto. Ingeniero, ¿cómo sería? De la carga viva y la carga muerta, ¿no? ¿Lo puede volver a ver que nos dio? Por favor. Aquí no hay carga viva, aquí es toda una sola carga. Sí, pero lo que dio las anteriores clases de carga. Una clase me va a hacer para repetir eso. Con otra clase, ahorita ya no hay tiempo. Una clase de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Sí, para el suelo. Yo aquí en el ejemplo, ustedes tienen que por centímetro cuadrado. Ok, es ajustado entonces. Ya. Gracias. Ya saben que ese dato sale del estudio, porque sea en la práctica, no en lo real, cuando tenemos un contrato con nuestro cliente, un contrato de construcción, ya sabemos que ese dato, costo del estudio del suelo, tenemos que meterlo en nuestro. Vamos a hablar después de presupuesto de obra de hormigón. ¿Qué más, jóvenes? Ingeniero, lo sigue, el trabajo que tenemos que presentar hasta que se dice, tenemos que hacerlo para presentar. La primera parte para el primer examen es hasta el cálculo de todas las vigas, no falta ni una. ¿Ya? Todo el cálculo de vigas. Solo hasta ahí. Hasta ahí. Presentación es todo el cálculo. Cálculo, solamente cálculo estructural, el sistema estructural. Y presentación ya es todo el proyecto con presupuesto, con el costo de obra, etcétera, etcétera. Listo para meterlo al contrato, obra. Fecha de presentación. Ya les voy a decir, todavía no les he dicho nada, ya les voy a decir. No se preocupen que les voy a decir una semana antes.
Y los pasos todos tenemos que realizar, ¿lo va a enviar o directamente nosotros explicando tenemos que hacerlo? Claro, las clases. Para eso han sido las clases, para que ustedes vayan de acuerdo a lo que van aprendiendo aquí en el curso. Para eso es el curso. Y mostró, está en Classroom. Este De ahí lo descargamos. procedimiento que vimos ahora está en claro. Okay. O sea, en la plataforma no nos sale si lo revisó o no. Sí, no le sale, Es el mínima la vez. Si es que hay mínima. Es por, como no lo he revisado, no sé cuántos iguales hay. Si son iguales, entonces los iguales los vamos a modificar, pero de tal manera que no sean iguales, eso es. Es poca la modificación que se hace. Eso es para que cada uno haga su trabajo, porque cuando estamos trabajando en obra, todos lo hacemos individualmente. ¿Qué más, jóvenes?